Es bueno la oportunidad justamente para tratar de aclarar algunos conceptos. Muchas veces hay confusión entre lo que se le llama técnicamente la variabilidad climática, que es, por ejemplo, cómo puede haber llovido más el año pasado y este año haber llovido menos, o incluso cómo ha cambiado la temperatura de un mes a otro, ¿no? Pero eso, que se ven pues los cambios en un año, o hasta en 2 años, o hasta en 5 años, no es cambio climático. Ya, esos son la variabilidad normal, pues, de la humedad, de la temperatura, y otros factores que les llaman meteorológicos, ¿no? Que tienen que ver con los factores no climáticos propiamente. Más coyunturales en todo caso. Sí, o sea que son patrones, ¿no? Pero lo que se llama propiamente cambio climático, más bien son cambios que se pueden ver a lo largo de décadas. Ya. O sea, normalmente los científicos definen como cambio climático cuando un cambio se ha manifestado en 40 años por lo menos. ¿Y cómo se expresa ese cambio en las condiciones climáticas? Sí, bueno, y eso se puede ver, y eso las comunidades campesinas, los agricultores, sobre todo si le preguntan pues a las generaciones más antiguas, allí es donde se ve. Por ejemplo, cuando hemos estado, por ejemplo, en comunidades huancavelica y hemos visto cómo los comuneros ahí, los más antiguos dicen antes, pues este nevado, este glaciar tenía la nieve la mayor parte del año, más o menos hasta la mitad de la montaña, ¿no? Y ahora no se ve nada, o queda solamente pues la cima de la montaña con un poco de nieve perpetua, que se le dice. Y esos cambios se han dado pues en 40, 50 años o más, que solamente los más sabios, los más antiguos en las comunidades de los agricultores pueden recordar. Pero esos son justamente lo que se le llama propiamente cambio climático, como a través del tiempo lo que antes era normal, poco a poco ha ido cambiando y ahora la normalidad es otra, ¿no? En estos factores que tienen que ver, pues como digo, con lluvias, con temperaturas, también con disponibilidad de agua. Ese es un tema clave. ¿Qué consecuencias tiene el tema del cambio climático en el tema de la disponibilidad de agua? Sí, bueno, justamente tiene que ver mucho con el tema de los nevados, de los glaciares que estábamos viendo hace un momento. Bueno, también justamente los agricultores, la gente que vive en el campo, sabe y se da cuenta pues que hay épocas del año en que hay menos agua que en otra, ¿no? Tenemos los meses de verano, más o menos desde octubre hasta, no sé, marzo, abril, en que llueve, pero después hay una época seca, donde si se cuenta con agua, sobre todo en los meses pues más secos, ¿no? Que estamos justamente por entrar esos meses más secos, si se cuenta con agua, por ejemplo en los bofedales más altos o los ojos de agua que pueden todavía aportar para el río en esta época del año seca, eso se debe justamente a que hay glaciares que acumulan agua en la época de verano cuando llueve, y en el invierno pues andino, donde está todo más seco, esa agua que ha acumulado el nevado, el glaciar durante las lluvias, poco a poco va saliendo. Y va saliendo a través justamente de los ojonales, o puede estar saliendo a través de los bofedales, ¿no? Aflorando el agua, ¿ya? Y como digo, esa es agua de los glaciares. Y una de las consecuencias del cambio climático es que esos glaciares están retrocediendo, se están derritiendo. Que eso es lo que decíamos hace un momento, que pues los comuneros, los agricultores más mayores recuerdan, perciben y recuerdan cómo antes había nevados que todo el año tenían esta superficie de nieve, de hielo, y ahora ya no la tienen. Entonces eso se va a agravar en el futuro. O sea, si bien en un primer momento puede incluso haber más agua, conforme pasan los años, en estas épocas más secas va a haber cada vez menos agua, ¿no? Entonces ahí los que van a sufrir son justamente, bueno, empezando por los pastores de altura, ¿no? Los criadores de alpacas, que los bofedales donde se alimentan los animales, pues no van a tener dificultades como para producir suficiente vegetación como que se alimenten esos animalitos. Entonces ese es un primer efecto, comenzando por la parte más alta, pero en las partes más bajas de los Andes, y sobre todo dando para acá, para la vertiente occidental que da al mar, también, o sea, los ojonales de los que pueden depender los agricultores para la agricultura en esta época también pues van a estar cada vez más secos.
Y en las ciudades también vamos a sufrir, ya estamos sufriendo, ¿no? Por ejemplo, en estos momentos ya se está advirtiendo que los embalses que están en Junín, de los que dependemos nosotros acá en Lima para el agua que es de nuestro uso diario, o agua potable, pues están por debajo de los niveles que deberían tener. Entonces, esa es una situación que, si es que el cambio climático continúa agravándose, va a ser cada vez más grave. Entonces, la disponibilidad de agua en las ciudades, sobre todo en la costa, va a estar bastante amenazada. Igual es con la agricultura, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos pues que los reservorios en Tinajones y en el sur estaban hasta hace poco bastante por debajo de su nivel normal. Y eso es también por este problema, ¿no? Que además está agravado porque el otro efecto también del cambio climático es que lo que se llaman los patrones de lluvias, es decir, en qué época empieza a llover, cuánto empieza a llover, cuánto va a durar la temporada de lluvias, todo eso está cambiando, ¿no? Y cada vez es más incierto y los agricultores, las agricultoras, pues ya no tienen certeza de en qué momento van a sembrar, si va a llover lo suficiente como para que eso pueda producir y en qué momento van a cosechar. O sea, no se sabe en qué momento va a empezar a llover, y eso es un primer problema. Segundo problema, no sabemos cuánto va a llover. El año pasado ha habido la sequía más grave en 50 años, ¿no? Bueno, deficiencia hídrica le dicen porque no ha llegado a ser la definición técnica de sequía, pero por eso es que también tenemos en esta temporada mucha menos producción de quinoa, mucha menos producción de papa. En la campaña agrícola pasada hemos tenido 10% menos de producción. Como digo, sobre todo en producción de quinoa, producción de papa y otros productos que son propios de la Sierra Sur. ¿Cómo afecta eso el tema del empleo, por ejemplo? Bueno, sabemos, por ejemplo, pensemos pues en los agricultores pequeños que viven de esto, ¿no? Bueno, es un empleo independiente, no dependen de alguien, aunque también pues hay temporeros que se tienen que contratar para algunas cosechas. Si la cosecha no está ahí, simplemente no los van a contratar y pues toda esa gente va a perder sus ingresos y posiblemente tenga que emigrar, aunque sea temporalmente, a la costa, a las ciudades. O también igualmente dañino de emigrar a la Amazonía, ¿no? Donde también está bien, ahí hay más disponibilidad de agua, van a sembrar, pero en las siembras que hacen también hay el problema de la deforestación, de los incendios, en fin. Claro, o sea, yo he visto, por ejemplo, en Tarapoto, en San Martín, ¿no? El ingreso de sectores de la costa que están deforestando, ¿no? Con cultivos nuevos, y esto provoca problemas. Pero entremos a un tema difícil. ¿Y quiénes son los responsables de esto? Bueno, es que allí en realidad, a ver, hay responsabilidades del nivel internacional hasta el nivel de cada uno de nosotros. O sea, diciéndolo de otra forma, todos somos culpables, pero algunos somos más culpables que otros. Sí, pues porque si no, nadie es culpable. Así es, así es. Entonces, bueno, en primer lugar, este es un problema global, es decir, ha sido causado en distinta medida por todos los países del mundo, ¿no? Conforme pues los países han ido industrializándose y ahí pues los que se han industrializado más y primero han sido, bueno, los que ahora son países desarrollados, ¿no? Europa, Estados Unidos, algunos países del Asia. Entonces ellos han iniciado su proceso de desarrollo, entre comillas, porque tiene problemas esa noción de desarrollo, pero empezaron pues a industrializarse y a hacerse más ricos. Incluso en el siglo XVIII, XIX. Pero esa forma de producir, de desarrollarse, de hacerse ricos, producía lo que se dice gases de efecto invernadero, ¿no? Que son los que justamente son los que causan este problema del cambio climático. Entonces, ellos son, y eso es algo que los países en desarrollo les reclamamos siempre, o sea, los países desarrollados son los que se han desarrollado a costa de causar este calentamiento global, cambio climático. ¿En qué periodo? ¿El siglo pasado, siglo XX? Eso ha sido incluso desde antes, ha sido desde que se empezó el proceso de industrialización internacional, siglo XVIII, XVII incluso. ¿Y desde cuándo se empieza a hablar
de cambio climático? Se empieza a reconocer el problema, creo, en los años 70, 80, ¿no? Que se empezó a medir que había, o sea, la atmósfera se estaba calentando más de lo que había sido la normalidad hasta ese momento, y se identificó que los responsables eran estos gases de efecto invernadero. Estamos hablando entonces de que hace 50 años. De que se ha reconocido este problema, quizás sí. Había algunas científicos que lo identificaron a alguien, pero de que ya a nivel internacional se den cuenta del problema y se empiece a actuar los años 80 y sobre todo 90. Y en ese ¿no? se empieza a actuar, ¿qué se ha hecho en realidad? ¿No? Ya, mira, como dijimos antes, este es un problema global, mundial, ¿no? Y todos los países, y todos en mayor o menor medida, producimos estos gases de efecto invernadero. Como digo, los que más responsabilidad tienen son los países desarrollados. Pero países como nosotros, Perú y todos los que nos rodean, América Latina, África, Asia, también producimos estos gases. Y todos los países se han juntado, por así decirlo, en una mesa de negociación internacional, que le llaman Convención de Naciones Unidas para enfrentar el cambio climático, que se reúne cada año, ya desde los años 90. Ya vamos más o menos, ¿cuántos? O sea, cada año se reúnen en los que se llaman las COPs, o sea, las conferencias de las partes, donde todos los países que han reconocido este problema y que quieren hacer algo, y ahí también está el Perú, se reúnen para tratar de avanzar en contener y que no se agrave este problema, ¿no? ¿Y se han logrado avances realmente? Han habido acuerdos. Por ejemplo, el último acuerdo importante que ha habido se le llama el Acuerdo de París, ¿no? Porque básicamente se acordó este tratado en París y lo firmaron, casi todos los países del mundo, incluido el Perú. Entonces, ¿a qué se comprometieron? A tomar medidas dentro de sus propios países para disminuir estas emisiones de gases de efecto invernadero que hemos explicado, ¿no? Y a eso se le llaman, es un nombre técnico complicado, se le llaman contribuciones nacionalmente determinadas. Cada país dice, yo voy a, o sea, es como una especie de menú de obligaciones, de tareas, ¿no? Entonces cada país dice, bueno, ¿yo qué voy a hacer para combatir cambio climático? Yo puedo hacer esto, y me comprometo a hacerlo, ¿ya? Perú también eligió varias de esas medidas. Yo voy a hacer esto, y me comprometo a hacerlo. El problema es que no hay ninguna sanción para el que no cumple. O sea, puede quedar como solamente bandera, ¿no? Así es. Y eso, desgraciadamente, está sucediendo en muchos países, ¿no? En el Perú estamos muy atrasados en realidad. O sea, nosotros tenemos medidas tanto de adaptación al cambio climático, es decir, justamente para ver que no haga tanto daño, o sea, en agricultura, en salud, en transporte y en varios sectores. ¿Hay alguna instancia centralizada del Estado peruano que ve este tema directamente? La autoridad nacional en este tema es el Ministerio del Ambiente, que son los que dan pues las normativas, los lineamientos de qué cosas se hace y cómo se hace. El ambiente ve un montón de cosas. Exacto, pero ellos no ejecutan, ¿ya? O sea, ellos simplemente dicen esto es lo que se debe hacer y así se debe hacer. Pero los que realmente ponen las medidas y ponen la plata, si es que quieren y pueden ponerla, para poder implementar esas medidas, son los sectores y los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Entonces, como decía yo antes, cada sector, ¿no? Sector agricultura, transportes, salud, turismo, pesca, ¿no? Todas estas actividades, sectores, tienen algunas medidas, tanto para adaptación, o sea, para que haga menos daños el cambio climático, y también para que haya menos de estas emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático. Volviendo un poco al tema nuestro, que es la pequeña agricultura familiar, ¿qué efectos está produciendo el cambio climático en la pequeña agricultura familiar? Ya, sí, o sea, un poco siguiendo el hilo, ¿no? Como digo, todos los sectores tienen medidas y es para enfrentar pues los problemas que tienen propios. En el sector agricultura y sobre todo en lo que es la agricultura familiar de los más vulnerables, ¿no? Hay medidas, por ejemplo, que son de adaptación para tratar de enfrentar este problema del agua. Como ya hemos dicho, se prevé
que en el futuro y a consecuencia del cambio climático pues va a haber lluvias más irregulares, lo que va a afectar el riego, también los glaciares pues ya no van a dar agua en la época seca y también ahí es otro factor que afecta. Entonces lo que se está planteando y se hace, pero muy poco, en realidad no es lo suficiente, es hacer todo lo que se llama financiamiento hídrico, pero de preferencia pues usando la misma naturaleza, ¿no? A través de lo que es la siembra y cosecha de agua, tratando lo posible también de incorporar los conocimientos tradicionales que puedan tener los agricultores en esto. Pero como digo, todavía se hace muy poco, ¿no? Después, otra consecuencia es que justamente porque en algunas zonas hace más calor o mucha humedad, como pasa, por ejemplo, con el Niño en el norte en este momento, aumentan las plagas y enfermedades. O incluso se presentan plagas y enfermedades que antes no habían, ¿no? Entonces allí también son necesarias y por lo menos en el papel hay medidas para dar pues asistencia técnica, hacer investigación para que los agricultores puedan tener especies pues adaptadas a estas nuevas condiciones, ¿no? Que necesiten menos agua, que sean más resistentes a las plagas, etcétera. ¿Tienen forma los pequeños agricultores de encarar esto? Bueno, los agricultores tienen sus propios conocimientos que ellos mismos han desarrollado a través de los siglos, ¿no? Por ejemplo, siempre se menciona las adaptaciones que se hacen con las semillas, ¿no? Para adaptarlas pues a distintas altitudes, distintas características de humedad, de clima. Y eso es algo que lo han venido haciendo desde siempre y siguen haciéndolo, o sea, experimentando con las semillas que pueden tener éxito en las nuevas condiciones. El problema, y ahí ese es un problema del mercado, es que los mercados de las ciudades, como puede ser Lima o incluso ciudades intermedias como Huancayo, Cusco o Chiclayo, exigen que se uniformicen las variedades, ¿no? O sea, si yo te compro 4 tipos de papa, ¿no? No me interesa pues todas las otras 100 variedades que tienes, me interesan estas 4. Pero así es fatal para la agricultura familiar, que tiene que ser diversa, ¿no? Por supuesto, y además eso justamente nos hace a todos más vulnerables al cambio climático, porque justamente toda esa investigación natural que hacen los y las agricultoras, porque acá las agricultoras, las mujeres rurales son las que hacen más de ese tipo de investigación, o sea, todas esas variedades que se conservan y se hace experimentación tradicional con ellas, son las que nos permitirían enfrentar mejor el cambio climático y además asegurar de paso la seguridad alimentaria de todos, ¿no? Pero como digo, esta lógica de mercado que es miope y no ve pues estos problemas que se pueden crear, ¿no? Al uniformizar y dar preferencia a las variedades comerciales, pues estamos prácticamente, como se dice tirándonos un tiro al pie. Porque estamos afectando a nosotros mismos. Más bien deberíamos nosotros tener políticas y dar recursos como para que puedan seguir las comunidades y los agricultores conservando y mejorando estas variedades nativas, ¿no? Igual recuperando pues toda la tecnología tradicional que ellos tienen y además validándola y también incorporando los conocimientos científicos que puedan haber ahora. Pero la mayor parte de la investigación que se hace está orientada pues a variedades comerciales, a tener mayor rentabilidad y no se le presta suficiente atención a que necesitamos desarrollar resiliencia. Resiliencia justamente al cambio climático, ante la pérdida de biodiversidad y otros problemas que nos van a afectar en el futuro bastante, si es que no les prestamos atención ahora que todavía podemos hacer algo. Dime, Beatriz, ¿qué tan grave puede llegar a ser esto? Bueno, si no se hace nada, y el problema es que lo que hagamos acá en el Perú es verdad, contribuye, pero no es suficiente, necesita tomarse medidas a nivel global. Y si es que todos los países no nos ponemos de acuerdo como para detener el avance de este fenómeno, pues ¿a qué nos enfrentaríamos? Primero, vamos a tener en todo el mundo problemas con el agua. No solamente falta de agua como hemos estado viendo acá, sino también pues inundaciones, subida del nivel del mar, que por ejemplo dentro de unas décadas podrían
inundar partes de la costa que incluso en este momento están siendo dedicadas a siembras, ¿no? O sea, claro, no va a ser inmediatamente, pero con el transcurso del tiempo corremos ese riesgo. Después, bueno, tenemos el problema, como digo, de que los rendimientos de algunas variedades pueden bajar, porque, bueno, las variedades y los cultivos tienen su umbral, ¿no? O sea, producen muy bien entre una temperatura mínima acá y una temperatura máxima acá, pero si la temperatura máxima sube un poco más o la mínima baja un poco más, empieza el rendimiento a sufrir y ya no se produce lo mismo. Entonces también eso puede ser un problema para nosotros. Lo que va a generar problemas de alimentación graves. Por supuesto, ¿no? Eso es grave, ¿no? Y eso solamente viendo el campo de la alimentación, la agricultura, que es prácticamente lo principal de lo que todos vivimos, pero también la salud. O sea, como hemos visto, empiezan a aparecer enfermedades como la chikungunya, se agrega el dengue. Todo eso también tiene que ver. Las pandemias se van a hacer más frecuentes. Así es, ¿no? Y bueno, y eso sin contar algunos otros efectos, por ejemplo, simplemente el transporte, ¿no? O sea, si se agravan pues los fenómenos de lluvias, inundaciones, huaicos, y no hacemos nada para prevenirlos, ya vamos a tener multiplicados por varias veces los problemas que tenemos ahora, ¿no? Que también afectan a los agricultores porque, bueno, se afecta la venta de sus productos. Entonces, son problemas graves. Y otro problema que no hemos hablado y también es grave es el problema de la deforestación, ¿no? Porque, claro, o sea, la deforestación tiene muchos motores, como se dice, muchos impulsores, muchas causas, ¿no? Está pues las actividades ilegales, como pueden ser la minería ilegal, la tala ilegal, el tráfico de terrenos, pero también está, bueno, lo que son pues a veces grandes plantaciones que se quieren hacer en la Amazonía. Sí, pues, también, ¿no? Hay eso. Cacao, bueno, café no tanto, pero hay plantaciones de palma aceitera. Ejemplo, ¿cómo es que está metido justo lo que te iba a decir, palma aceitera? Así es. Entonces, es un cultivo extraño en la zona. Así es, o sea, están introduciendo cultivos exógenos que tienen sus riesgos. Entonces, eso también es un motor de deforestación. Las mismas carreteras que se ponen a través de la Amazonía, y hay varias que están ahora queriendo aprobarse, ¿no? Pero también los agricultores pequeñitos a veces contribuyen a esto con las prácticas pues de quemar, rozar y ir cada vez avanzando un poquito más en el monte, ¿no? Entonces, como digo, todos tenemos un poco de responsabilidad, algunos más que otros, ¿no? Y si es que la deforestación continúa y según los científicos llega pues a deforestarse más del 25 o 30% de la Amazonía, pues podría transformarse totalmente todo ese territorio y ya no puede ser la selva exuberante que vemos ahora, sino una sabana, ¿no? Parecidas a las que vemos en las películas de África, ¿no? Y eso otra vez nos afectaría pues acá también en la costa, porque a veces que en la costa no nos interesa mucho lo que pasa en la Amazonía, sí, pero nos va a afectar. Que los efectos de los problemas allá se sienten acá. Por supuesto. ¿No? Entonces a veces pues pensamos que estamos acá y no nos interesa lo que pasa allá, pero si realmente llega la Amazonía a afectarse tanto su ecosistema que se convierta en otra cosa, en una sabana o algo así, acá vamos a tener problemas todavía más graves de lluvia, de falta de agua y de problemas que van a ser, esperemos que no, ya no estaremos vivos en esa época posiblemente, pero podría llegar a ser inhabitable buena parte del territorio, ¿no? Es verdad, la humanidad está en riesgo, sin duda, ¿no? Sin ninguna duda. Yo te agradezco, Beatriz. Te agradezco tu presencia acá y te agradezco también el trabajo que desarrollas, ¿no? En este programa para ver cómo hacemos para que se cobre conciencia de la urgencia de esto, ¿no? Y de los graves efectos que tiene sobre nuestra supervivencia. Sí, una última reflexión, ¿no? O sea, cuando hablamos del progreso en general, y bueno, acá hablamos del progreso a todo nivel, hay que pensar que, o sea, el progreso tal como lo tenemos entendido, es decir, crecimiento económico, consumismo y bueno, todo este modelo económico que tenemos, tiene lo que se llaman técnicamente externalidades negativas. Es decir, nosotros medimos cuánto se vende, cuánto hemos crecido, pero lo que no se ve es a costa de qué hemos crecido.
¿no? Y también debemos considerar eso. O sea, deberíamos considerar dentro de los cálculos de crecimiento económico, restarle lo que estamos perdiendo en biodiversidad, en desertificación, en aumento del calentamiento global y todo esto, ¿no? Y bueno, no estamos haciéndolo y eso nos hace más vulnerables. El tema del crecimiento se ha vuelto preponderante por encima del criterio de desarrollo, ¿no? Sí, hay que entender el desarrollo, pues, ¿qué es el desarrollo? Y hay que ver que el modelo que tenemos en este momento realmente es insostenible. Lo estamos haciendo a costa de todos estos problemas que estamos conversando. Con tal de ganar plata. Y no, o sea, eso es algo que deberíamos reconsiderar seriamente, ¿no?